empezar a grabar porque quizás esto tiene que ver con la clase. Sí, la esposa del pastor no necesariamente es pastora, si se casa con el pastor, pero si Ujú, la denomina, tiene que, esto juega mucho en la denominación en la que uno se encuentra. Si la denominación ordena tanto a la mujer como al hombre como pastores, o sea, la mujer juega un papel de pastora, ¿no? Entonces, ujú. yo estoy de acuerdo que si una mujer está casada con un pastor, pero la mujer no ha sido llamada ni nada por el estilo, está bien que no se le llame pastora porque no fue ordenada. Pero si el Ujú. hombre y la esposa, los dos, han sido ordenados por la denominación como los dos pastores, entonces ahí sí es válido que se le diga a la mujer pastora y no debería rehusar al título. Pero su tía tiene esa situación. Su tía fue ordenada como pastora, oraron por ella, Mm, solamente al esposo. no, creo que el esposo nada más. Ah, ya. En esa situación, sí, digamos, ahí, su tía puede tener parte de razón, pero eso es un caso de ella. Eso no significa que otras mujeres no sean pastoras, porque ellas sí han sido ordenadas en el pastorado. Y ahí yo tengo un problema personal con los hermanos que no creen en el pastorado femenino, de que, a ver, supongamos que yo no creo en el pastorado femenino. Yo tengo una hermana, una amiga que fue ordenada por su iglesia como pastora. Yo no podría agarrar y decir, mira, vos no sos pastora ni nada, porque no está en la Biblia. Yo le estaría faltando el respeto a ella, estaría faltando el respeto a su denominación, estaría faltando el respeto a todo el comité que la ordenó ella como pastor. Entonces, esto es bastante caliente y importa mucho cómo uno discute este tipo de temas. Así que vamos a verlo más adelante, pero como les digo, yo voy a tratar de conseguir la información. Voy a buscar cómo comprar este libro. Hace mucho que lo he querido comprar. Ahorita tengo un buen descuento de $10, no es muy caro y es muy bueno. Si ustedes quieren comprarlo, también se los aconsejo que se los compren. Es un tema que para mí dentro del pentecostalismo importa mucho manejarlo. Entonces, el libro discute qué papel desempeña la mujer en la iglesia. ¿Puede ejercer el pastorado? ¿Puede ser parte del consejo de la iglesia? ¿Puede enseñar a hombres? Principalmente porque a veces nos topamos con personas de otra denominación y a veces como que quieren atropellar a las mujeres, utilizan mal la Biblia. Hubo un tiempo en que mucha gente utilizó la Biblia para defender la esclavitud de los negros. Bueno, así también hay gente que utiliza la Biblia para defender el machismo. Para mí es machismo en sí. Aunque la defensa de ellos es que no, eso es teología feminista. No, 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 esto no es feminismo. Esto es que a los dos se nos dio de beber de un mismo espíritu y eso. Bien, hoy no tenemos que hablar del ministerio pastoral de la mujer, es algo que quería ir hablando. Hoy nos toca hablar sobre 1 Timoteo 1:12 al 20. Vamos a la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice en la ignorancia de mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor, gloria y por los siglos de los siglos. Hay un pequeño testimonio. Pablo acaba de contrastar en la clase pasada los mitos y la vida sin ley con las enseñanzas sanas del Evangelio. Dios le encomendó a Pablo el glorioso Evangelio. Ahora, el apóstol continúa contrastando el Evangelio con las enseñanzas de los falsos maestros. Él lo hace al compartir el Evangelio en forma de testimonio personal. Su instrumento apologético de Pablo es dar testimonio de su experiencia. El pasaje anterior enfatizó la ley. Dios dio la ley para refrenar a los pecadores, pero a la ley le falta poder para salvar a los pecadores. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. La gracia de Dios viene con fe, amor y ofrece vida eterna. Entonces, Jesús mira más allá de nuestros defectos.
y ve siervos fieles. Pablo dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció. Pablo expresó agradecimiento a Dios cuando habló del evangelio que Dios le había encomendado. Eh, un momento, ya. Dio gracias porque Jesús lo tuvo por fiel. Aquí fiel significa confiable. Jesús vio una persona que era lo suficientemente confiable para ponerlo en el ministerio. En la clase de ministerio pastoral, yo he hablado lo siguiente. Cuando un pastor ordena a alguien en un cargo de liderazgo o de responsabilidad, es porque el pastor confía en esa persona. Esto nos hace pensar y tiene un excelente paralelo con Primera de Timoteo 1:12. Cuando Dios nos llama al ministerio, es porque Dios confía en nosotros. Hay confianza de parte de Dios. Hay un sector de la iglesia que tiene una antropología bastante negativa y yo también tengo una antropología negativa. Creo que el hombre posee una naturaleza pecaminosa, que es corruptible y solamente la gracia y el poder de Dios puede transformarlo. Sin embargo, creo que cuando Dios nos llama y pone algo en nuestras manos, es porque Dios confía que podemos hacerlo. Pensemos en esto y podemos pensar en el paralelo con el tema de la prueba. Cuando estamos pasando una prueba, una situación, una dificultad, Dios sabe que podemos pasar esa prueba. Por eso permite que pasemos esa circunstancia. ¿Eso a qué equivale? Sonará quizás para algunos un poquito de teología de la prosperidad o algo así, pero eso equivale a Dios confía en ti. Por eso Él permite que pase todo lo que estás pasando, porque Él confía en que tú puedes, no por tus fuerzas, sino porque Él te da su fuerza para que puedas. Entonces, muchas veces cuando nosotros fallamos, no es porque a Dios le falten fuerzas y no nos dio lo suficiente. No, cuando nosotros fallamos es porque nosotros no confiamos lo suficiente en el Señor. Dice, recuerde que Pablo no parecía ser siervo ni en potencia. Él era un blasfemo, él era enemigo del evangelio, él era lo último a ser parecido a un apóstol de Jesucristo. Era lo más vil, lo más despreciado, por así decirlo. Jesús miró más allá del odio de Saulo y vio un siervo fiel. Y esa es la óptica de Dios, que Dios ve cosas que usted y yo no podemos ver. Por eso, es mejor escuchar a Dios y lo que Dios llame, lo que Dios diga, amén. Nosotros no sabemos mucho, tenemos el velo puesto, pero Dios sabe. El Salvador lo redimió y lo cambió. Durante su vida, el corazón de Pablo rebosaba de gratitud y humildad. Él se veía a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los santos y el primero de entre los pecadores. Aunque era apóstol y bajo el criterio de muchos el apóstol más grande de todos, él mismo en su autopercepción se consideraba como el más pequeño. ¿Por qué? Porque él recordaba quién era antes. Y eso nos debe de traer a parte práctica un poquito de humildad a nosotros y siempre pensar, bueno, hoy fulano de tal ya es evangelista, ya es predicador, ya es pastor, ya es maestro. Gloria a Dios por eso. Pero ese evangelista, pastor, maestro, tiene que recordar que un día no era nadie, no era nada, que Dios lo sacó de ahí y todo lo que tiene hoy, gracias a Dios. Jesús siempre da el primer paso hacia nosotros, ofreciéndonos gracia, fe y amor. Entonces, Dios da el primer paso hacia nosotros derramando su gracia. Toma en cuenta el testimonio de Pablo. Pablo perseguía a los cristianos. Entonces, Jesús le habla a Pablo y le envía a Ananías para ayudarlo. Entonces, la salvación comienza porque Dios tomó la iniciativa. Ahora, algo bien importante, la gracia de Dios no tiene límites. Así como un granjero vierte un cubo entero de agua sobre un árbol recién sembrado, Dios derramó una gran medida de gracia en Pablo. Un poco de gracia no era suficiente para un pecador como Pablo, pero la reserva de la gracia de Dios nunca disminuye. Dios tiene tanta gracia que la cantidad que él necesitó para Pablo fue como una taza de agua sacada del océano. La gracia de nuestro Padre siempre es más que suficiente. Creo que hay un canto, una alabanza sobre eso. Si Él derrama su gracia sobre el mundo entero, su reserva de gracia no disminuirá. Por eso dice aquel pasaje famoso, por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no llega sola, esto llega con fe y amor. Es por fe que debemos responder a la gracia de Dios,
Cuando respondemos a la gracia con fe, entramos por la puerta de la salvación. Y yo podría decirlo de esta manera. Todo el caminar cristiano es por fe. El momento, como diría mi pastor de esta manera, el momento en que usted pierde la fe se lo lleva el diablo. Porque el diablo es un experto cazador de incrédulos. ¿Qué es lo que nos sostiene de pie en el día malo, en el día que no tenemos fuerza, en el día que todo es tiniebla? La fe. La fe es el rayo de esperanza en ese mundo oscuro. Porque la fe mira más allá de lo que está sucediendo, más allá de la enfermedad, más allá de la prueba, más allá del dolor. La fe ve que Dios es fiel. Mis ojos no ven fidelidad, pero mi alma cree que Dios es fiel. ¿Ven? Entonces, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo comienza en el versículo 15 con una afirmación que repite 5 veces en las epístolas pastorales. La obra fiel. En cada una presenta una enseñanza clave de la fe cristiana que sea aceptada y creída por todos los creyentes. Cada palabra de las escrituras es confiable, pero enfatizar su veracidad, oradores y escritores usan expresiones como en verdad te digo y no miento, palabra fiel, de cierto te digo, es una manera de enfatizar que algo es cierto, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice palabra fiel, es la manera de enfocar la atención hacia una declaración, como subrayarla, es como decir, a ver, lo que voy a decir ahorita es importante. Entonces, um, ya esto es una ilustración. Y esto es un cántico, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fue ciego, mas hoy veo, yo perdido y él me halló. ¿Alguien ha escuchado este cántico, sublime gracia? Permítanme un momento. Aquí en Bolivia, este es un himno, se canta bastante. A ver, me salen las de, las de Hilson, sublime gracia del Señor que me salvó. Himno, hay que poner himno porque si no salen las de Hilson. Himno. Bien, ¿alguien ha escuchado este himno? A ver, un momento. A ver, permítame un momento que me está tirando un anuncio. Ah, a ver, este de acá. Gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Se la voy a mandar para que la escuchen después, pero mira, algunas personas no quieren de hablar, no quieren, algunos pentecostales por, por problemas que a veces vemos las cosas que no tenemos que ver. No quieren predicar de la gracia de Dios porque sienten que si hablan de gracia van a pensar, ah, no, es que solamente este habla de gracia, amor y perdón, ya se volvió liberal, o ah, no, este debe ser de creciendo en gracia, de estos que creen que porque estamos en la gracia hay que vivir de cualquier manera. No, a veces nosotros nos ponemos a pelear pleitos que ni siquiera tenemos. La gracia de Dios es uno de los temas más importantes de la Biblia y Pablo es el teólogo de la gracia porque habla de esa gracia que él experimentó. Porque, bueno, era un pecador vil y fue salvado por esa gracia. Entonces, Jesús puede salvar al peor de los pecadores como Pablo, blasfemos, perseguidores, hombres violentos. Jesús vino a salvar terroristas, abusadores. Lo quiero resumir en Jesús vino a salvar gente mala. Y para nuestra percepción, algunos pueden ser más malos que otros. El punto es que Jesús vino a salvarlos a todos. Entonces, proclamamos el Evangelio audazmente o pensamos que Jesús solamente salva a los pecadores que no son tan malos. Le ofrecemos abundante gracia al peor de los pecadores. Hoy, aquí en Bolivia, están habiendo bastantes casos en este lado de acá de violaciones a menores. Y uno como ser humano piensa que son gente muy mala, porque ¿para qué van a hacerle daño a un niño inocente? ¿No? O sea, si van a pecar, que vayan a pecar con otras personas, personas en el mundo que se dedican a ofrecer ese tipo de servicios. ¿Por qué no se van con esas personas? ¿Por qué tienen que matar a un niño? ¿Por qué tienen que violar a un niño?
Y uno en la mente de un ser humano no entiende cómo una persona puede llegar a ser tan mala. Pero una persona dijo por acá, aún siendo la persona tan mala, Jesús murió por ello. Yo, si me preguntan a mí como ser humano, yo no entiendo cómo Jesús puede amar a ese tipo de personas. Yo no lo entiendo, pero sé que los ama. El amor de Dios es grande. Jesús salva a los pecadores del castigo y del poder del pecado. La ley informa, condena y limita, pero la gracia de Dios redime y transforma. Jesús salva del castigo y del poder del pecado, de las manchas y de las cadenas del pecado. Él salva de la culpa y de las garras del pecado. Por más difícil que pensemos que una persona, no, yo no creo que fulano pueda llegar a ser salvo, yo lo veo bien encadenado, yo lo veo bien engañado, no podemos menospreciar ni minimizar el poder de la gracia de Dios. Hay que seguir orando por estas personas. Algunos han tergiversado la expresión de Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Ellos afirman que incluso siendo un anciano, Pablo seguía pecando. O sea, cuando dice Pablo, yo soy el primero, hay gente que pensaba que, bueno, Pablo todavía vivía en pecado. Tales acusaciones en contra de Pablo son blasfemias, vienen de falsos maestros. Lo que está diciendo Pablo era, lo que nos afirma que Pablo era un esclavo del pecado, seguramente ignoran unos versículos del contexto. Pablo lo que está diciendo es sencillamente que él fue de los pecadores más grandes que han sido beneficiados de la gracia del Señor. Entonces, si Dios no nos libera de todo pecado, hay un gran problema por delante. La misericordia y la gracia de Dios nos inspiran a honrarlo y a glorificarlo a Él, ahora y para siempre. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, al Rey por los siglos de los siglos. Pablo inició su testimonio con acción de gracia. Ahora, después de escribir de la gracia de Dios, él concluye con una doxología. Pablo exalta a Dios por cuatro razones. Número uno, el Dios a quien servimos es el Rey eterno, él gobierna todo. Él es inmortal, él es eterno, él es invisible a los ojos humanos, pero a los ojos de la fe, un día lo contemplará. Él es único y él es el Dios verdadero. Por estas razones y por miles más, démosle a Dios, bueno, gloria y honra, ¿no? Jesús desea que cuidemos nuestra fe, que no la dejemos naufragar. Este mandamiento, dijo Timoteo en el versículo de 18 al 20, te encarga, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pregunta muy importante, pregunta de grupo, ¿qué significa el versículo 20? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Alguna idea de lo que puede significar ese versículo? Creo que está en el 20. 20. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué puede significar esto de entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Nadie? Bueno, Gordon Fee en su comentario a las cartas pastorales dice lo siguiente: esto de entregar a Satanás significa simplemente poner de nuevo en la esfera de Satanás. O sea, fuera de la iglesia y de la comunión del pueblo de Dios. En un lenguaje católico, sé que nosotros no somos muy dados a los católicos, pero en un lenguaje católico eso se conoce como excomulgación. En la iglesia primitiva sí se practicaba la excomulgación. Y Pablo y Himeneo son un ejemplo. Dice,
Pero menos probable es que el apóstol esperara alguna forma de perjuicio físico. Pablo espera que por medio de esta excomunión, bueno, Himeneo y Alejandro aprendan a no blasfemar. O sea, técnicamente ellos fueron expulsados de la iglesia. Cuando Timoteo fue ordenado pastor, hubo profecías acerca de él antes de que fuera ordenado, no, siempre hay una palabra de parte del Señor. Las profecías son para fortalecer, animar y consolar. Para un estudio más profundo acerca de la profecía, dice, véase el curso de Primera y Segunda de Corintios. Este curso todavía no lo he impartido. Puede ser que sea el siguiente después de este. Corintios discuten un montón de cosas. Cerca del inicio de su ministerio, algunos le habían profetizado a Timoteo para fortalecerlo, animarlo y consolarlo. Estas palabras espirituales de la profecía fueron para ayudar a Timoteo a pelear la buena batalla. Pelear es un término militar. Nosotros no peleamos físicamente, peleamos en el espíritu. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Eso ya lo manejamos bien. Entonces, en Efeso, Timoteo mantenía una pelea por su alma y la alma de todos los que estaban bajo su cuidado. Algunos que una vez fueron miembros fieles de la congregación se habían extraviado, como Himeneo y Alejandro. Ellos no le hicieron caso a su conciencia, acogieron enseñanzas no bíblicas y dañaron a otra gente. Estos desertores desviaron a otros del evangelio. Pablo insta a Timoteo a luchar por la verdad y defenderla y persistir en ella. Entonces, ¿es bíblico que un pastor expulse a alguien de la iglesia? Sí, es bíblico. La gente no está, por lo menos en la iglesia evangélica, no está muy acostumbrado a ejecutar la excomulgación por diversas razones sociales. Pero la excomulgación es bíblica y hasta considero que puede ser requerida en ciertos casos. Si Pablo viviera hoy, él podría comparar la fe con un automóvil, con un autobús o un tren. Pero en el día de Pablo las personas usaban los barcos. Entonces, de ahí habla de naufragar en la fe. Dios derramó su gracia, misericordia y amor sobre nosotros. Seamos cuidadosos y diligentes, evitando seguir ejemplos de Himeneo y Alejandro. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? En otro tiempo ellos fueron líderes amados de la congregación, pero de alguna manera los sedujeron a falsas enseñanzas, el pecado y el mundo. Y la historia revela que por lo menos dos clases de personas, los prudentes y los negligentes. Mantengámonos siempre del lado prudente. Ahora, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos de falsos maestros que guían a las personas por un mal camino. El día de ayer en la noche estaba viendo algunos videos de un TikTok de un pastor amigo mío que él hace recomendaciones de libros, tiene una muy bonita biblioteca, no sé, él siempre sube sus videos ahí en esta plataforma de TikTok, comparte videos y todo. Y me salió el video de un pastor bastante conocido, bastante viral por lo que veo en esa red social. Y el pastor decía dos cosas, eran dos videos diferentes. Número uno decía que el infierno no es eterno, porque ¿cómo puede existir cielo nuevo y tierra nueva y una eternidad feliz y al mismo tiempo existir un infierno donde la gente sufra? Él dice, ¿cómo puede existir si la Biblia dice que hay una felicidad eterna? Entonces, ¿cómo puede haber el infierno en la eternidad? No puede haber sufrimiento y felicidad eterna al mismo tiempo, dice. Por lo tanto, el infierno no es eterno, el infierno es temporal y no va a haber un infierno como tal. Eso, obviamente, es una herejía que es bastante cómoda de escuchar, porque eso se conoce como aniquilacionismo. Es cómodo decir, bueno, si me voy al infierno no voy a sufrir eternamente, simplemente me eliminan y ya, desaparezco, no va a haber sufrimiento eterno. Obviamente esto es contrario a las escrituras. De ahí en otro video él decía que el alma no es eterna y ahí ya me enojé, ya, porque también me enojé y no lo seguí escuchando. Para mí eran pamplinas. El punto es que mucha gente seguía a este pastor que obviamente es un falso maestro. Entonces, hay mucha gente hoy en día que siguen a los maestros en redes sociales porque son famosos, porque hablan bonito, porque atraen gente, porque tiran fuego. Deberíamos de ser un poquito más cuidadosos a quien escuchamos.
yo creo que todos se merecen el mérito a ser escuchados. Yo creo que todos deberían ser escuchados en algún punto, darles la oportunidad de hablar. Pero una vez hablaron y uno los escucha y uno escucha que están diciendo cosas no bíblicas, es mejor alejarse. Algunos hermanos dicen, no, pero es que yo conozco la verdad y hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. La Biblia no dice que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo de los falsos maestros. La Biblia dice que no tenemos que recibir a los falsos maestros. Entonces, si hay un maestro que enseña verdades a media, no lo escuche. No, no crea que porque, bueno, usted conoce la verdad, nadie me va a engañar, hay que no, 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 no. Yo digo lo siguiente, si la verdad, la fe viene por la verdad y la verdad es la palabra de Dios, la confusión y la apostasía viene por escuchar a personas que enseñan falsas doctrinas. Y por lo menos yo no me creo infalible. Yo prefiero cuidarme y no escuchar a ese tipo de personas. Dice, ¿por quiénes oramos y con qué actitud? Según 1 Timoteo 2, del 1 al 7. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, aunque sean socialistas o comunistas, sí, hay que orar por los reyes, por todos los que están en autoridad, aunque no sean de nuestro partido político, hay que orar por ellos. No necesariamente estamos de acuerdo con ellos, pero también hay que orar por ellos, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda impiedad e iniquidad. Tome en cuenta que cuando Pablo está diciendo esto, Nerón probablemente era el emperador de Roma. Y Nerón era de los peores hijos del diablo que ha tenido la historia, así que si Pablo tenía a ese rey en ese tiempo, ese rey terrenal, y él pedía que oraran por él, entonces hay que orar. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no es solamente los elegidos, todos. Dios quiere que todos sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo, quien se dio a sí mismo rescate por todo, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Yo creo que el tema de las mujeres, el tema de las mujeres va a ser para la clase grabada. Creo que no nos va a alcanzar. A ver, déjenme ver. Voy a aprovechar que estamos en clase. A ver, 8:15. Eh, ok. Bien, escuchen esto. Esta lección 14, la primera parte de la oración, em, quiero que la lean en casa, ¿ya? Léanla durante la semana. Aquí no tenemos clase o no hay clase grabada hasta el miércoles. Quiero que la lean en casa, ¿ya? Voy a saltarme la 14 para que vayamos directamente a la 15 y así aprovechamos a hablar este tema de las mujeres. A ver, 8:15. Dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que fue la mujer. Siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santidad como de este. Entonces, esto son versículos que, como veníamos hablando al principio, bastante complejo. Y esto nos lleva a una norma.
tomando el contexto, obviamente. ¿Esto es descriptivo o prescriptivo? Esa es la pregunta hermenéutica. ¿Cuál es la diferencia entre un texto descriptivo y prescriptivo? Cuando un texto es descriptivo, no se está hablando sobre algo que está aconteciendo o algo que está sucediendo. O sea, nos está describiendo algo y no necesariamente es un mandamiento. Ahora, cuando un texto es prescriptivo, está dando un mandamiento o una orden, lo cual implica que las personas deben hacerlo. Por ejemplo, el versículo 8, a ver, vamos a ver, el versículo 8 es un versículo descriptivo o prescriptivo. Es una norma para todos los hombres en todos los tiempos, todas las edades, en todos los contextos, o solamente es para los hombres de Efesios. ¿Qué dicen ustedes? Hermana Stephanie, hermana Yasmín, creo que está de hermana Glenda. El versículo 8, ¿es descriptivo o es prescriptivo? ¿Un voluntario? Hermana Stephanie, hermana Glenda, hermana Yasmín. ¿Nadie? Ya. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Descriptivo. Bueno, em, a ver, ¿qué tenemos acá? 8. Es un poquito de ambas. Es descriptivo y al mismo tiempo es prescriptivo, porque esto es los hombres en general. O sea, es la voluntad de Dios que los hombres no, que los hombres oren con las manos santas, ¿no? O sea, esto de orar con manos santas sin ir a discusiones ni pleito, eso sí es un mandamiento para todos los hombres. Ahora, cuando entramos a esto, tenemos una cuestión. Esto es prescriptivo, no es solamente descriptivo. Pablo quiere que todos los hombres oren con las manos santas, sin pleitos ni discusión. Esto no es solamente para los hombres de Efeso, eso es para todos los hombres. Ahora, cuando entramos acá, y aquí viene la atención hermenéutica, porque a ver, Pablo dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto no es solamente para las mujeres de Efeso, eso es para todas las mujeres cristianas. Con unos con peinados ostentosos, con oro, perla y todo esto. Dice que las mujeres se vistan de piedad, que eso es lo que realmente importa. Piedad, santidad, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, eso de ahí no es algo que solamente es para las mujeres de Efeso, eso es para todas las mujeres, ¿no? Aquí hay para los hombres y para las mujeres. A los hombres se les pide, levanten las manos, pero sin ira, sin estar enojados, sin pleito, sin discusiones. A las mujeres se les dice, también las mujeres tienen que vestirse de buenas obras. Ahora, a las mujeres no les ataca la ira ni los pleitos. A las mujeres les ataca algo que podríamos interpretar como la vanidad. Mujeres, no sean vanidosas, vistan y vivan con piedad. Hombres, no sean iracundos. Usted sabe que los hombres son propensos a mantenerse aburridos o enojados. Entonces, Pablo corrige dos deficiencias que en nuestro género abundan. Los hombres el tema del aire de los pleitos y las mujeres el tema de la piedad. Ahora, cuando entramos en el versículo 11 y 12, entonces ahí ya tenemos el detalle. Pablo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, que él no permite que la mujer enseñe, tampoco que ejerza autoridad. A ver, vamos a ver qué dice nuestro libro de texto. Me fui directamente a esto. Ok, dice contexto.
El tema de Primera de Timoteo 2, del 1 al 15, es instrucciones sobre la adoración y la adoración. Pablo está dando instrucciones de cómo deben los hombres y mujeres adorar a Dios. Es útil observar que 1 Timoteo 2, del 8 al 15, es solamente un párrafo en el griego original. La finalidad de Pablo es enseñarle tanto a hombres como mujeres que las relaciones terrenales afectan nuestras relaciones celestiales. Los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar a las personas. Entonces, Pablo instruye a los hombres a levantar las manos sin contienda. Ahora, ¿por qué él usa 7 versículos para instruir a la mujer? O sea, esa es la pregunta ya. A los hombres les dice 2 cositas, ¿por qué a las mujeres nos dice más? Bueno, encontramos la respuesta cuando comprendemos el contexto. Los falsos maestros de Efeso causaban problemas en las congregaciones y en las casas. 2 pasajes de las epístolas de Pablo en Timoteo arrojan luz sobre el problema. El capítulo 5 y 2 de Timoteo 3 de 5 a 9. Apunten bien esas citas, por favor. Si están en un cuaderno, si quieren, están en el celular, están en algo, por favor. Apunten 1 Timoteo 5, 3 al 15, 2 Timoteo 3, 5 al 9 y 1 Timoteo 2, de 9 al 15. Esas 3 perícopas hay que leerlas en conjunto. Forman parte de un argumento. El mal comportamiento de unos cuantos en la sociedad siempre afecta a otros. Entonces, problema. Pablo vincula a los falsos maestros con mujeres pecaminosas en Efeso. Según Pablo, los falsos maestros se entremeten en los hogares y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Dónde dice eso? Bueno, según de Timoteo. Vamos a la Biblia. Según de Timoteo 3, de 6 creo que era, ¿no? Porque, a ver, está hablando de los falsos maestros, ¿no? Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es, le voy a poner un ejemplo contemporáneo. Eh, Hay una costumbre de que, mire, quien me conoce a mí, yo no soy de visitar a las personas, de ir a sus casas a charlar o algo. A mis amistades, personas conocidas, quizás las visitaré una vez cada 3, 4 meses. No soy mucho de visitar a las personas, no sé, es mi forma de ser. Si alguien me dice, vení, yo voy, pero yo de voluntariamente ir a visitarlos así, no. Hay otras personas que sí les encanta estar visitando las casas de los hermanos. Entonces, hay algunos predicadores que llegan a las casas, charlan un poco, hablan de la palabra de Dios, comienzan a orar por la gente y nada. Dios los usan y pasan cosas buenas. Hay gente de Dios que hace eso. Ahora, hay unos, voy a decir la expresión porque creo que es la más apropiada, hay unos pícaros que hacen lo mismo, pero esta gente llegan con chisme, hablando mal de fulano, hablando mal de tal pastor, llegan con falsas enseñanzas, interpretaciones privadas. Entonces, yo lo he visto bastante seguido aquí en Bolivia y las hermanas, como el varón profetiza o habla de parte de Dios, las hermanas ahí lo están escuchando y son dejadas llevar, se dejan llevar mucho por ese tipo de cosas. Entonces, en Efeso estaba pasando ese problema. Habían unos falsos maestros, están llegando a las casas y mire, experiencia personal he visto que a las mujeres les gusta hablar más que a los hombres. Los hombres quizás no hablan mucho. A las mujeres les gusta hablar, hablar, hablar. Y es algo que no está mal necesariamente. Es algo parte de ellas. Entonces, estos falsos maestros se aprovecharon de eso, que a esta mujer le gustaba hablar, hablar, hablar. Y no solamente es que le gustaba hablar, 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 sino que le gustaba el chismecito, le gustaba cositas así. Entonces, las mujeres de Efeso tenían este problema que ya habían sido arrastradas por falsas enseñanzas. ¿En dónde nos basamos? Ahí está la cita. Dice, de acuerdo con 1 Timoteo 5, entre estas mujeres impías habían jóvenes viudas que se habían entregado a los placeres, ¿sí? A placeres de esos. Se habían convertido en chismosas,
intrometidas, hablaban de lo que no deberían, estaban desprestigiando el evangelio y en algunos casos algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, como las mujeres de esta región, de esta zona, de esta iglesia, estaban mal, eran unas chismosas, se habían enredado con falsas doctrinas, ¿cuál es la solución de Pablo? El consejo de Pablo para estas mujeres impías es que ellas se casen, tengan hijos, cuiden sus hogares. Con este contexto en mente podemos entender las tres cosas que Pablo escribe acerca de la forma de vestir de las mujeres. O sea, mire, cuando Pablo habla, a ver, un ejemplo, es como que yo agarro unas hermanas y le digo, hermana, la Biblia dice que hay que vestir con pudor y modestia. Si yo le digo eso a una hermana, considerando que lo estoy diciendo con justa razón, es porque quizás la hermana está vistiendo de manera inapropiada y provocativa. Entonces, cuando Pablo dice, las mujeres se vistan con pudor y modestia, es porque las hermanas de ahí no lo estaban haciendo. O sea, no es que Pablo agarra y habla porque sí, habla por una razón y por una causa. Por eso está el tema de que estaban arrastradas por pasiones. Entonces, Pablo les dice que se vistan con pudor, con modestia, porque no lo estaban haciendo. Las costumbres varían de un lugar a otro. En este tiempo no usaban falda, usaban vestido. Hay vestidos, perdón, hay túnicas. La cuestión es túnica, no es vestido, es túnica. Hay túnicas sensuales. Yo no conozco una túnica sensual, pero en ese tiempo me imagino que debería de haber. Entonces, lo que le parece bien a un esposo en su cultura puede ofender a otro. Entonces, estamos hablando en un contexto de, de túnica. Actualmente la gente de nuestra región no viste túnica. Nadie usa túnica. Hay otro tipo de vestimenta. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos ese pasaje y lo aplicamos a nuestra cultura? Bueno, la ropa que estamos utilizando, tanto hombres como mujeres, esto aplica para los dos, bueno, que sean aplicando los principios bíblicos. Pudor y modestia y evitando ser tropiezo para los hermanos, ¿no? Hay que vestir conforme la voluntad de Dios. Esa es la forma en como yo lo veo. Enseñanza. Ahora dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. ¿Significa que las mujeres no pueden predicar y no pueden ser maestras? Bueno, yo tuve una maestra muy buena que me enseñó varias materias que llevé en la universidad y llevé en el seminario, así que no creo que Pablo se esté refiriendo a eso. En Efeso, los falsos maestros querían instruir a otros, pero no sabían lo que decían. De igual manera, había algunas mujeres en esa misma categoría. Estas mujeres necesitaban primero ser aprendices, no maestras. En otros lugares, como Creta, Pablo instaba a las ancianas, enseña a las mujeres jóvenes. Pablo no se opone a que las mujeres ayuden en el ministerio. Priscila era principal maestra que ayudó a Apolo a comprender Pentecostés. ¿Se acuerdan? A ver, Hechos 18:26. Vamos a ver. Comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, le llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud del camino de Dios. ¿Por qué Priscila está mencionada primera acá? Bueno, sí, por esa razón. Hay un énfasis ahí que en griego tiene su razón de ser. El punto es que los dos fueron, tanto el hombre como la mujer fueron, agarraron a Apolo y le ordenaron un poquito, mira, tenés que saber bien. Y Apolo no agarró, le dijo, Priscila, silencio, por favor, aquí el que sabe de la Biblia es Aquila. Usted, silencio, no puede hablar, usted es mujer, no puede enseñar. No, esa no fue la actitud de Apolo. Entonces, eh, habían mujeres que sí ejercían el liderazgo, Priscila es una. Hay más ejemplos. Pablo anima a tanto hombres como mujeres a profetizar. Profetizar implica hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios implica predicación. Entonces, él nunca permitió que las mujeres ejercieran autoridad sobre el hombre o que los dominaran. O sea, es lo mismo. Pablo, de lo que no estaba a favor era de que hubiera este control, esta manipulación. Hay mujeres que son controladoras, que son manipuladoras en el mundo, hablando en el mundo, no voy a hablar de las cristianas. Hay, no sé, ese tipo de cosas es lo que Pablo no está de acuerdo. Dice, para respaldar su enseñanza, muchas de las mujeres debían de estar quietas y ser sujetas, ¿no?
Estas referencias cumplen el propósito de Pablo de proteger a la congregación en las casas de Efeso. Al escribir a los romanos con un diferente propósito, Pablo enfatiza que el pecado y la muerte entraron al mundo por medio de Adán. También en su epístola a Romanos, Pablo elogia a varias mujeres por sus papeles en el liderazgo. Así que recordemos el contexto de primera y segunda de Timoteo. Es decir, para entender dónde estamos. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, este es el momento, por favor, de preguntar. ¿Ya? Para entender esto de acá, esto de 1 Timoteo 2, del 1 al 8, hay que leer también 2 de Timoteo, las citas que les mencioné. Tanto primera y segunda de Timoteo hablan a la misma persona, hablan de los mismos problemas y hablan de la misma iglesia. Entonces, si nosotros interpretamos solamente estos pasajes, sin nada de lo que hay por delante ni por atrás, perdón, esto de acá, entonces sí, cualquiera llega a la conclusión, no, la mujer no puede hablar ni pío, debe quedarse callada y no puede ni siquiera ni opinar. Y muchos hermanos en iglesias tienen esa posición, por escandalosas que sean. Entonces los esposos que leen esto deben de recordar los mandamientos de Pablo para los hombres. Aplicación. Cuando nosotros interpretamos las escrituras, debemos determinar si esto es lo que les estaba hablando, describe o prescribe. Esto es un mandamiento, esto hay que aplicarlo a todas las congregaciones o es solamente para alguna congregación por una situación personal. Parte de la escritura es para la cultura local, para en cierto tiempo y lugar. Sé que a mucha gente no le gusta eso, pero eso es así. Si no, vamos a tener que agarrar aquellos pasajes donde Dios manda matar a los cananeos y hay que ir a aquella zona de Canaán, buscarlos y por lo menos matar a su descendiente. Si vamos a agarrar todo como algo prescriptivo. En los días de Pablo, una mujer estaba restringida. Ella no podía participar ni del culto ni la sinagoga. Ella podía escuchar, pero no podía ni hablar ni hacer preguntas. Una mujer no podía enseñar en una escuela, no podía enseñar ni siquiera a los niños pequeños. Esto era un trabajo de los rabinos, ¿no? Entonces, 20 siglos han transcurrido desde que Pablo escribió sus epístolas. En la mayoría de las naciones, los esclavos ya no son propiedad de su amo. En el tiempo de Pablo sí había esclavitud. Actualmente, por lo menos en la zona donde vivimos, no hay esclavitud. Entonces, ¿deben las mujeres enseñar a las congregaciones hoy en día? ¿Deben ellas ser ordenadas en el ministerio? La respuesta a estas preguntas puede variar según el país y la cultura, pero en muchas congregaciones las mujeres son ministras ordenadas y maestras respetadas. Bienaventurada es la mujer que hace brillar la luz y el amor de Cristo en su hogar, congregación o sociedad. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿en sus iglesias ordenan mujeres como evangelistas o como pastoras? ¿En las iglesias donde ustedes están? ¿La mujer puede ser evangelista, puede ser pastora o solamente puede predicar? En la iglesia donde ustedes están. Mara Yasmín, en su iglesia ordenan mujeres como pastora. Dios bendiga. Bendiciones. Em, Donde yo me congrego, todavía yo no he visto en salga alguna de las damas como evangelista o que la hayan dado el título de pastora en alguna otra iglesia, o sea, que se abra alguna otra obra. Ahora sí, le dan la oportunidad a las hermanas a que prediquen una vez de cierto tiempo. Pero no ordenan, no han ordenado mujeres como pastora porque no hay o porque no lo hacen. Bueno, lo que yo sí entiendo acá es que no lo han hecho porque todavía no ha habido la oportunidad, Claro. pero que no es que sea algo que no se deba de hacer. Ya. Claro, porque no es tampoco que vamos a ordenar a las mujeres simplemente por ser mujeres. No, eso no es Eh, el tema. Se ordena de ministerio el que está listo. Si el hombre está listo, amén. Si la mujer está lista, amén. Bien, gracias, hermana. Amén, Hermana Estefanía, amén. hermana Estefanía, en su iglesia, ¿ordenan mujeres como pastor? Creo que ya se arregló. Sí. Ajá.
Eh, hay hermanas con llamado, pero todavía no han sido ordenadas, pero sí hay evangelistas damas. Mujer. Amén. Entonces pueden ordenar, si alguna mujer se levanta como pastora, pueden ordenar. Sí. Bien. En mi denominación, gracias, hermano. En mi denominación pasa algo bastante interesante. Eh, a ver, no se ordena una mujer sola como pastora o no se le da liderazgo mucho a una mujer como pastora. Se puede ordenar a una mujer como misionera, como alguien que predica y anda ahí arriba abajo, como evangelista. Amor, ¿hay mujeres evangelistas o se le dicen misionera? Misionera nomás, ¿no? No se le dice evangelista. A ninguna. Ok. En nuestra organización a las mujeres se les llama misionera. Algo raro que no lo entiendo es la costumbre de acá. Si una mujer predica, se le dice automáticamente misionera. Para la región de ustedes, de Nicaragua y Puerto Rico, eso no es así. Si una mujer predica, es evangelista. Para que sea misionera, tiene que viajar. Aquí no. Es algo de la cultura eclesial de acá. No lo entiendo hasta el día de hoy, pero es así. Entonces, si la mujer predica, se le dice misionera, no se le dice evangelista. Solamente a los hombres se le dice evangelista. A las mujeres se le llama misionera. Y predicadora. Evangelista no. Bueno, ese es el caso. Ahora, para ser formalmente ordenados como pastora, no, se les ordena como misionera, como pastora, no. Misioneras encargadas de la iglesia, me está diciendo mi esposa acá. Pero título de pastora, así, formal en papel, no. Ahora, los hermanos de la iglesia sí le dicen pastora, sí le llaman pastora, sí se le llama. Un poquito algo raro, ¿no? Porque pareciera como que por un lado como que no, pero por otro lado como que sí. Bueno, hay muchas organizaciones que están en el intermedio, que todavía no se convencen de ordenar mujeres, hay otras que sí ordenan mujeres y hay otras que no ordenan mujeres. Ahora, por ejemplo, no sé si sea el caso de ustedes y espero que no. Si alguna hermana de acá eh, es llamada por Dios a esto, y en su congregación, le digo por si les aparece el caso a ustedes o a alguien, y en su congregación no ordenan mujeres pastoras y la hermana es llamada al pastorado, en esa situación lo mejor es cambiar de organización. Porque cuando una organización, que son varias las que no ordenan mujeres como pastora, eh, tiene esto en su reglamento, no se puede pelear uno contra eso. O sea, cuando uno pertenece a una iglesia o algo, está en sujeción y pues tiene que sujetarse al reglamento. Pero yo no estoy de acuerdo en que una mujer tenga que apagar o enterrar su llamado solamente por el reglamento de la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la hermana si tiene este llamado, pero su iglesia no ordena mujeres, ¿no? Entonces, la hermana lo que tiene que hacer es hablar con sus superiores, pedir una carta de traslado, y bueno, dar explicación, ¿no? Yo me estoy trasladando por cuestiones personales, cuestiones ministeriales, no sé. Y orar a Dios por una organización que sí ordene mujeres en el pastorado. Hay organizaciones que son machistas, quizás no en papel, pero en la práctica, sí. Hay varias organizaciones que son así. Yo les hago un llamado a las mujeres, tengan cuidado. Cuando vean ese tipo de situaciones, el abuso espiritual es real, tengan cuidado. No permitan que ningún pastor ni que ninguna organización las trate como algo menos de lo que son. Hijas de Dios, mujeres creadas a la imagen y semejanza de Dios, tal y como somos nosotros, mujeres que poseen el mismo espíritu que nosotros poseemos, así que no permitan eso. Y si conocen alguna hermana que pueda llegar a estar en una situación así, usted dígale con confianza y con claridad. Si hay un tema de machismo o hay un tema de esto en su congregación, lo mejor es cambiarse a una congregación que sí se respete la integridad de las mujeres. Ahora, este pasaje, pero se salvará engendrando hijos si permanecen a fe, amor, santificación con modestia. ¿Qué significa esto? ¿Acaso las mujeres solamente se van a salvar teniendo hijos? Bueno, para interpretar 1 Timoteo 2:15 es conveniente comenzar con la segunda mitad de este versículo.
porque enfatiza que las mujeres, como los hombres, son salvas por la fe, desde el principio hasta el fin. Pablo quiere que la mujer se someta a su esposo, que tenga hijos y vive en fe, amor y santidad con un buen juicio. En otras palabras, una mujer es salva del engaño y la transgresión mientras sea una esposa y una madre piadosa. Este es el papel en el hogar, en la congregación y en la sociedad. Ella debe ser un ejemplo piadoso, conocida por su buena obra, que incluye matrimonio, dar a luz hijos y cuidar un buen hogar. Yo lo veo esto como ser un adulto funcional. Tanto hombres como mujeres tenemos funciones en el hogar y hay que cumplir las funciones que se nos han sido asignadas. Entonces, la razón por la que este texto dice que la mujer será salva es porque el versículo precedente decía que la mujer se convirtió en pecadora. Un poquito raro de entender esto. Pero bien, hay un contraste entre las mujeres piadosas y las mujeres impías. Yo lo podría ver de esta manera. La mujer se salvará teniendo hijos. Yo lo veo de esta manera. Una mujer es salva cuando es una mujer funcional, es una mujer que cumple con sus papeles y responsabilidades. De todos modos, sé que es una sección bastante controvertida. Yo le voy a mandar una parte de este comentario, que es un muy buen comentario. Gordon Fee es experto en este tema y también es pro Ministerio de la Mujer y es un comentario académico. Entonces les voy a mandar parte de este comentario para que puedan leer un poquito más de la explicación de esto. Entonces, para concluir, ¿hay quien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? Este tema del Ministerio de la Mujer no ha terminado, por si acaso. Todavía hay mucho de qué hablar sobre esto. Yo tengo una pregunta. Dígame. Esa porción de la palabra acerca de que la mujer se salvará engendrando hijos, toda mi vida me la habían explicado en el sentido de que el hombre es el que engendra y la mujer solamente pare. Entonces, eh, ¿cómo lo expreso? En pocas palabras, la mujer para poder salvarse debe de enseñar o predicar la palabra para, para tener hijos espirituales. De esa manera era que a mí siempre me lo hablaron. Nunca trajeron la premisa de que, o sea, que se enlaza junto con Lo vamos a natural, ponerlo así, como la mujer valiosa, lo virtuosa. secular, lo secular, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, no veo algo que se preste para eso de engendrar hijos espirituales de Mara Yasmín, porque mire, para engendrar hijos espirituales, ¿qué hay que hacer? Orar y ayunar ¿Qué más? y evangelizar para que vengan a los pies de Cristo. Predicar, ¿no? Ahora, ¿cómo Exacto. puede, cómo puede significar Adán no fue engendrado, sino que la mujer, pero se salvará engendrando hijos? ¿Cómo puede significar que la mujer se salvará ganando alma si en el versículo 12 Pablo dice que no se le permite enseñar, hablar, predicar? Y hay algo como contradictorio, ¿no es? Ujú. Una cosa, para que signifique una cosa, allá versículos atrás tengo algo en contra como para prestarme esta interpretación. Yo, por algún lado, había escuchado que algunas personas lo habían interpretado así, como que engendrar significa tener hijos espirituales. El tema es que los versículos antecedentes no le ayudan en nada, porque, a ver, la mujer aprende en silencio. ¿Cómo va? Hay bastantes problemas. Ahora, el problema con las mujeres de Efeso, que estamos hablando con este tipo de mujeres, y por eso les pedí las otras citas que las anotaran, es que las mujeres en Efeso, vamos a ver si vamos aquí atrás, a ver, atrás, no, a ver, permítanme un momento, perdí las citas, no las tengo acá. A ver, ¿dónde están? Acá, no. Les voy adelantando. Las mujeres en Efeso tenían un problema. Es que eran viudas, muchas eran solteras y no estaban formando familia, no estaban cumpliendo roles, no estaban siendo mujeres de ejemplo. Ese es el problema.
Entonces Pablo habla de esto, de engendrar hijos, salvará engendrando hijos, lo habla en el sentido de que la mujer salva cumple roles y funciones, lo habla en ese sentido. Entonces esto de engendrar hijos espirituales no es una interpretación que el contexto le ayude mucho. El problema con las mujeres en Efeso es que eran mujeres desordenadas. Ese era el problema. Leamos qué dice este comentario sobre ese detalle. Vamos a ver qué dice. Bien, después dice la mujer fue engañada, pero se salvará. Dice, lo que tenemos aquí es un sutil cambio de Eva a las mujeres de Efeso. En el versículo 14, el sujeto del verbo se salvará, es de hecho la mujer. Se salvará. Evidentemente, Pablo no está hablando acerca de la salvación de Eva, sino de las mujeres de Efeso. De ahí que cambie de nuevo al plural enseguida en el versículo 15. El modo que se salvará es lo que ha creado problema. ¿Se va a salvar mediante la maternidad? ¿Puede realmente querer decir esto? Muchos han dicho que no, sugiriendo como alternativa que esta cláusula significa será protegida en sus partos. No obstante, además de ser que no concuerda con la realidad, porque muchas mujeres pues, cristianas han muerto en el parto, la utilización por parte de Pablo del término salvo a lo largo de estas cartas no permite darle ese sentido de protección del parto. Por otra parte, en sus cartas el apóstol utiliza una palabra completamente distinta para expresar la idea de ser guardado o protegido. Una segunda sugerencia es que van a ser salvas de los errores de los versículos 11 y 12. Sin embargo, esta alternativa, además de tener en contra lo que le había mencionado, es inconcebible. Dice que Pablo pudiera utilizar el verbo salvar con un sentido absoluto como hace aquí, sin añadir algún complemento. Si realmente pretendía aludir a los versículos 11 y 12, los partidarios de una tercera alternativa afirman que la expresión mediante la maternidad debería traducirse mediante el parto, es decir, por medio del alumbramiento de Jesús por parte de María, que de este modo revoca el papel. Bueno, probablemente lo que Pablo quiere decir es que la mujer se salvará de las transgresiones producidas por los engaños parecidos y en última instancia disfrutará la vida eterna siendo un ejemplo, una mujer piadosa conocida por sus buenas obras. Es decir, aquí se está teniendo el tema de parir hijos, tener hijos, como realizar buenas obras. Es como un ejemplo, ¿no? Una buena obra de un hombre es proveer a su casa. Y Pablo en otro lado dice, el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces, según el capítulo 5, 11 y 14, esta buena obra incluye ser buena esposa, tener hijos, eso es lo que significa literalmente tener hijos físicos, y dedicarse con diligencia a las tareas del hogar. La razón por la que dice se salvará responde a su declaración inmediatamente anterior en el sentido de que la mujer incurrió a la transgresión. De ahí es donde tiene nuestro libro de texto esta tabla. Una mujer piadosa, ¿cómo es una mujer piadosa? Y tiene la cita que estamos discutiendo. Bueno, una mujer piadosa hace buena obra, adora a Dios, cría a sus hijos, es fiel a su esposo, muestra hospitalidad, lava los pies de los santos. En contraste, las mujeres de Efesio eran mujeres con malicia, calumniadoras, tenían el hábito de ser ociosas, de andar de casa en casa y de tener pasiones desordenadas. Entiéndase usted lo que significa pasiones desordenadas. Entonces, cuando Pablo dice, se salvará engendrando hijos, si permanece, mira acá, no es que solamente se va a salvar por solamente tener hijos, fe, amor y santidad. El mensaje que nosotros tenemos. En conclusión, y con modestia, me faltó esto. En conclusión, una mujer se salva siendo una mujer funcional que cumple con sus responsabilidades en la fe en el Señor Jesucristo, en el amor en el Señor Jesucristo y en la santidad en el Señor Jesucristo. A eso se refiere el pasaje. Decir que se refiere a producir hijos espirituales, por muy atractiva que parezca la interpretación, el contexto
no se presta para eso. Y por lo que vemos, Pablo está respondiendo a este problema, hermana Yasmín, de que las mujeres en Efeso, pues, eran malas mujeres, podríamos decir eso. ¿Qué opina de la respuesta, hermana Yasmín? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Sí, totalmente de acuerdo porque tiene sentido. Por eso cuando usted comenzó a hablar, yo me sorprendí porque yo decía, pero siempre me habían hablado de otra manera, nunca había visto esta otra parte de o sea, de lo que se está hablando. Pero amén, amén, sí tiene mucho sentido. Amén, amén. Bien, dos cosas para decir sobre ese tipo de cosas. Bueno, número uno, hay algunos pasajes, hermanos, que no es que solamente van a tener una sola interpretación, hay algunos pasajes que tienen diferentes opiniones e interpretaciones. Acá, por ejemplo, el autor estaba leyendo, perdón, tengo varias cosas subrayadas. Acá, antes del autor dar su interpretación, él menciona tres interpretaciones que han existido sobre este texto, sobre tres cosas que han significado y otras personas han entendido de este pasaje. Entonces, es normal, hermanos, que nosotros encontremos diferentes interpretaciones. Ahora, nosotros como intérprete aceptamos la interpretación que esté, obviamente, más de acuerdo con la Biblia y más de acuerdo con el contexto de la Biblia. Y por lo que estamos estudiando de la carta, bueno, ese era el problema en Efesios. Número uno. Número dos, por eso los cursos individuales y centrados en ciertos libros, solamente en esos libros, son buenos porque nos ayudan a entender mejor. Por eso a mí Timoteo y Tito me gusta bastante porque habla de temas de iglesia, habla del tema del pastorado, habla del tema de las mujeres y hay algunos pasajes que se prestan a unas interpretaciones bien horribles. Es mejor estudiarlo, estar bien informado y como les dije, no es la primera vez que vamos a hablar sobre las mujeres. Según de Timoteo, hay más pasajes sobre las mujeres porque las mujeres son un problema acá en Efeso. Las mujeres son un problema en Efeso. En Corinto las mujeres no son un problema, por eso a las mujeres no se les prohíbe profetizar. Mujeres profetizan. En Corinto el problema podría decir que son los hombres, porque hay fornicación, hay adulterio, hay uno que se metió con la esposa de su padre. Hay un problema. Por eso cada carta de la Biblia, cada libro de la Biblia hay que estudiarlo en su contexto y nada, estamos aprendiendo. Bien, el miércoles, ya saben, la lección 14 de este mismo libro de texto, léanla por favor, me la salté porque quería venir a discutir este tema de las mujeres. El día miércoles voy a impartir lo que es la lección 16 y 17. De igual forma, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda durante la semana, pues estamos para servirle. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un muy buen descanso. Bendiciones. Dios les bendiga.